va a ser el video más importante de la historia de este canal, ya que les estaré hablando sobre el Evangelio, la salvación y cómo la podemos obtener. No sé si recuerdan, pero en el video pasado que fue sobre mi testimonio, al final les dije que les iba a hacer un video sobre esto, y es este. Entonces traten de prestar atención y comprender la magnitud y la importancia de lo que es el Evangelio y la salvación. Todo comienza así. Dios hace el mundo, crea un mundo bueno, un mundo perfecto en el que nos dio a nosotros el trabajo de labrar la tierra, gobernar, cuidar, etc. Pero también nos dio una orden que ya sabemos y el ser humano la quebró, la rompió, no cumplió con esto. Y desde entonces entró el pecado a la humanidad. Y este pecado trajo varias consecuencias, pero en este video les quiero hablar de dos que son cruciales o muy importantes para entender la importancia de por qué necesitábamos ser salvos. Una de esas consecuencias es la siguiente. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como les comentaba al principio, Dios hizo el mundo y también vivíamos en comunión con Dios. El ser humano tenía una relación íntima y muy bonita con Dios antes de que entrara el pecado. Pero cuando entró a la ecuación, entró a la historia el pecado, hubo una separación entre Dios y el hombre. El pecado lo que viene es a separarnos de Dios. Por eso dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No sé si ustedes han visto esta imagen en la que Dios apunta hacia el hombre y el hombre apunta hacia Dios, pero nunca se tocan. Creo que es un poquito eso, ¿no? La separación o la división que hubo entre Dios y el hombre a causa del pecado, ya que sabemos que Dios es santo, lo que significa que es apartado del pecado. Él no convive con el mal. También hay un punto muy importante a tocar, que es que a veces nosotros nos creemos que somos buenas personas. A veces nos comparamos con los demás y decimos, ay, es que yo no mato, yo no robo, y como yo no mato y yo no robo, soy buena persona. Pero la realidad es que ante Dios todos hemos pecado. Desde un pensamiento, una actitud, una palabra, lo que sea. Ninguno de nosotros ha podido cumplir la ley de Dios. Por ende, todos hemos pecado y ante Dios estamos igual al asesino, al mentiroso, al que robó, al que echó a chisme, al que fornicó. Todos estamos igual. Así que no es uno mejor que otro y todos necesitamos un Salvador. Entonces, hay otra consecuencia del pecado y es esta. Otra consecuencia del pecado la dice en Romanos 6:23. Dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero explicarles un poquito la primera parte que dice porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esto? Dios, siendo justo y santo, estableció que la paga del pecado era la muerte. Antes de que entrara el pecado, nosotros no moríamos. Una vez pecamos, entró tanto la muerte física que conocemos hoy en día, que todos en algún punto vamos a morir físicamente, pero también entró la muerte espiritual, que cuando ocurre una injusticia social, y se los voy a poner con un ejemplo de nuestra vida cotidiana, cuando ocurre una injusticia social somos los primeros en alzar la voz y que se haga justicia, pero ¿por qué no aplicamos esto también para Dios? Dios es aún más justo que nosotros, mucho más justo. Es más, Él es justo, de Él viene y nace la justicia, no nace de nosotros. Y así como nosotros queremos que en muchas ocasiones se haga justicia sobre algo, Él tiene todas las de la ley y todo el derecho para castigarnos por nuestros errores, por nuestra rebeldía que nosotros desobedecimos. Entonces, ¿qué pasa? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. ¿Por medio de quién? De Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Vino Jesús a esta tierra, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, caminó entre nosotros, una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. O sea, estamos entendiendo que nosotros todos los días cometemos errores. Todos los días le fallamos a Dios, todos los días seguramente le hacemos daño a los demás, todos los días pensamos o decimos algo incorrecto. Pero Jesús en sus 33 años que estuvo aquí en la tierra no cometió ni un solo error. No hizo ni cometió ningún solo pecado. Vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos hacer. Tú y yo no podíamos vivir de esa manera porque estábamos muertos en pecado. Aquí también entra en el juego la ira de Dios. ¿Qué pasa? A veces nos gusta omitir el hecho de que Dios se enoja.
Claro, la ira de Dios es diferente a cuando nosotros nos enojamos porque su ira es santa y es justa. La ira de Dios es real. Antes de que Jesús muriera, antes de ser crucificado, Él hizo una oración diciendo que si fuera posible pasar esa copa. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús desde que vino a esta tierra ya sabía que era lo que Él venía a hacer, que era pagar por nosotros. Sin embargo, como sabía esto, entendía que esta copa, teológicamente podríamos decir que la copa significa o representa la ira judicial de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él sabía que en el momento que estuviera en esa cruz no solo iba a morir una muerte física, sino también iba a padecer espiritualmente por nosotros. Miren, a mí realmente me impacta la muerte de Jesús porque estuve escuchando desde un punto de la medicina cómo el cuerpo de una persona reacciona, ¿no?, a la muerte que Jesús estaba pasando. A Jesús le dieron latigazos antes de ser crucificado. Lo obligaron a cargar esa cruz que evidentemente era muy pesada. Luego, no siendo suficiente, lo colgaron con clavos en las manos, en los pies, le pusieron una corona. O sea, Jesús fue maltratado por nosotros en esta tierra, pero no lo digo para que le tengamos lástima, porque Él sabía perfectamente lo que vino a hacer. Y volviendo sobre el tema de la ira de Dios, cuando Él estaba en la cruz y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Él estaba viviendo espiritualmente la ira de Dios y la lejanía, o más bien la ausencia de Dios en su vida. Estamos comprendiendo que todo esto, tanto lo físico como lo espiritual, Jesús lo estaba pagando por nosotros, aún sabiendo que lo íbamos a rechazar, que lo ignoramos. Yo le sigo fallando aún sigo ignorándolo. A veces no tengo ganas de leer sobre Él, a veces no tengo ganas de orar, a veces no tengo ganas de nada y Él está ahí pendiente. Si esto no es amor para nosotros, no sé qué lo sea. No ha habido absolutamente nada ni nadie en la historia que haya podido hacer lo que hizo Jesús, porque no solamente fue físicamente, sino espiritualmente lo que Él pagó por nosotros. Pero al momento en que nos encontramos con esto, trae redención a nuestras vidas. No solo fue su muerte física y espiritual, sino también que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, la condenación y trayendo libertad de pecado. También permitiendo que nos podamos reconciliar con Dios, volviendo a unir esa relación que nosotros teníamos antes con Dios, que perdimos a causa del pecado. Entonces, solo por medio de Jesús y de su sacrificio podemos ser salvos, podemos ser justificados ante Dios. No hay nada que yo, tú o cualquiera de nosotros podamos hacer para merecerlo, para ganarlo. No es como que, yo trabajé y gané un dinero y lo compré. No, es por gracia, es un regalo de Dios, es don de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecerlo. Por eso es por gracia, por eso no es por obra para que nosotros no nos jactemos, sino reconociendo que solo a través de Él, de su vida perfecta, podemos ser salvos. ¿Y por qué ser salvos? Bueno, ya les expliqué que era todo esto del pecado, las consecuencias y que íbamos a morir. Pero Dios nos promete que Él va a volver a esta tierra. Él va a volver por segunda vez por todas las personas que creamos en Él y tenemos la esperanza en que cuando Él vuelva y restaure la tierra podemos vivir eternamente con Él. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús podemos ya comenzar una relación con Él. Y puede sonar algo ficticio, pero créanme, todo lo que Él ha dicho en su palabra que va a pasar antes de que Él vuelva se está cumpliendo. Nadie sabe cuándo va a ser su venida, pero realmente podemos estar confiados en que si ponemos nuestra fe en Él, sabemos que hacemos parte de su familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos obtener la salvación? En Romanos 10, versículo del 9 al 10 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es fácil. Obtener la salvación es nada más creer en el sacrificio de Jesús, poner nuestra fe en Él, pero no es una fe vana, no es una fe de la boca para afuera, como sí, yo creo en Dios. Creer en Cristo no es, como les comento, no es de la boca para afuera, es una convicción en tu vida. Yo antes era de estas personas que decían como, sí, yo creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan, amigos. No es nada más creer por creer o decir sí, yo creo que existe.
es entender a profundidad qué es su sacrificio, entender que esto no es un cuento ficticio. Él sí vino a esta tierra, Él sí murió, existe la historia y podemos consultar sobre esto. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, podemos ser salvos. Podemos ahora sí ser adoptados y ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de creer en Jesús, a través de su sacrificio, podemos ser hijos de Dios, podemos hacer parte de su familia. Es lo que les comentaba, que cuando Él vuelva por segunda vez, podemos tener la plena seguridad y confianza de que estaremos con Él eternamente y no seremos de estas personas que no vamos a vivir una eternidad con Él a causa de que no creyeron. Entonces, esta fe que tenemos en Él tiene un resultado en nuestras vidas. Como les venía diciendo, yo antes era de estas personas que decían creer en Dios, pero no fue hasta que entendí el sacrificio de Jesús, entendí la profundidad que esto tiene y que solo a través de Él puedo ser salva, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ser salvo si no es a través de Él. Cuando comprendí esto y le entregué mi vida de verdad, siendo una convicción, esto trajo resultado en mi forma de vivir, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en absolutamente todo. No podemos decir que seguimos a Cristo, que creemos en Él, si realmente eso no tiene evidencia en nuestras vidas. No vamos a ser perfectos aún. Yo sigo cometiendo errores, sigo pecando, pero la diferencia es que antes estaba cómoda en eso, lo seguía haciendo sin preocupación, pero ahora comprendo su sacrificio y comprendo que por mi pecado fue el que murió, fue que Él murió. Entonces ahora busco todos los días ser más como Cristo, permito que Dios constantemente esté cambiando cosas en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, ser diferente, ser más como Él, el único que fue perfecto, vivir una vida limpia, una vida de sacrificio, de amor, de servicio a los demás. Solo la podemos hacer cuando recibimos de verdad a Cristo y permitimos que Dios trabaje en nosotros. Y también me esfuerzo en mejorar mi relación con Dios todos los días. Podemos ver la diferencia. Antes decía creer en Dios, pero no hacía nada al respecto. Ahora comprendo que su salvación es por gracia, no hay nada que yo pueda hacer para merecerlo, pero como resultado de esa fe que digo tener en Él, hay una diferencia en mi vida y comienzo a caminar y a vivir diferente a como lo hacía antes. Recibí una nueva identidad, que es ser hija de Dios. Fui hecha hija de Dios, como les acabé de leer en Juan 1:12. Entonces yo te invito a que si de verdad has comprendido qué es el sacrificio de Jesús, el evangelio, la salvación y cómo puedes obtenerla, te invito a que hagas una oración diciéndole a Dios, reconociendo lo que Él hizo por ti, que no había forma de que tú lo pudieras lograr por tus fuerzas y por eso necesitábamos que Él viniera a esta tierra a pagar por nosotros. Entender tanto su muerte física como espiritual, entender que Dios lo levantó entre los muertos, es decir, resucitó al tercer día y pones tu confianza en Él y ahí comienzas a relacionarte con Él aquí y ahora, comienzas a esperar cuando Él vuelva, tienes la plena seguridad de que vas a estar con Él. Y bueno, no siendo más, espero que de verdad hayan podido entender qué es el evangelio y que no lo tomen de recocha, como diríamos en Colombia o en alguna parte de Colombia, sino que lo tomen con la seriedad y la importancia que es. No es un cuento, no es algo ficticio. Su muerte fue real, su vida fue real, su existencia fue real y su resurrección también fue real. Entonces te invito a que nos tomemos esto en serio y puedas entregarle tu vida. No siendo más, si gustas puedes nuevamente, como siempre les digo, suscribirse y esperar nuevos videos que también espero que sean de bendición y edifiquen sus vidas. Nos vemos en la próxima.